La noticia de hoy, miércoles 5 de julio de 1972. Fallece en Nueva York el expresidente Raúl Leoni. No era necesario explorarlo mucho para saber quién era y por qué era así. Un hombre humano, sencillo, del pueblo. Nosotros tenemos privilegio como paisanos que él iba y nos visitaba allá con mucha frecuencia y entonces para nosotros era una fiesta popular, pues. Yo creo que el testimonio de la sociedad venezolana en el mandato de Raúl Leoni no puede quedar nunca separado de la conducta sensible, humana y llena de trascendencia de la primera dama Menca Fernández de León. El lunes 3 de julio de 1972, el estado de salud del expresidente Raúl Leoni en Nueva York, según versiones, era delicado pero no necesariamente alarmante. El paciente había tenido una fuerte hemorragia que los médicos atendían diligentemente. El presidente Raúl Leoni a jugar un papel importante en el destino político de Venezuela, pero nosotros no podemos ubicar el trayecto histórico-político de la vida de Raúl Leoni a partir del año 58, cuando regresan los exilados al país. Raúl Leoni llegó a Venezuela recién tumbaron el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Llegó junto con todos los demás políticos de Acción Democrática, especialmente junto con Rómulo Betancourt, y se pusieron al frente del partido. Muy especialmente Rómulo Betancourt. Pero el martes 4, una recaída en sus condiciones mantuvo en reserva la evolución del expresidente. Y durante la madrugada del miércoles 5 de julio de 1972, expiró su último suspiro, rodeado de su familia que no se había separado de su lado. Leoni tiene el privilegio de contraer matrimonio con Carmen América Fernández, que después conocimos todos con el nombre de Menca. Y yo creo que el testimonio de la sociedad venezolana en el mandato de Raúl Leoni no puede quedar nunca separado de la conducta sensible, humana y llena de trascendencia de la primera dama Menca Fernández de León. Una mujer muy cordial y muy afectuosa. Ella me mostró bastante respeto y cariño con las cosas que yo tuviera en ese mundo, porque era una persona muy buena. Doña Menca era amada por los pobres de Venezuela y del mundo. Creo, a mi entender, a mi modesto entender, fue la primera dama de Venezuela, la primera gran dama de Venezuela. Menca Leoni fue la que creó el criterio de lo que se llamó luego Fundación del Niño, una mujer que trabajó mucho por la infancia, hizo una mujer de un liderazgo extraordinario y ella creó ese concepto, ella lo creó desde la presidencia que luego se institucionalizó. Es decir, el hecho de que la primera dama del país se encargara de resolver problemas puntuales de carencias de los niños, que luego con el tiempo la Fundación del Niño devino pues una institución de gran importancia en el país, lástima que haya desaparecido, pero Menca Leoni fue un factor sumamente importante. Justo el día de la independencia, cuando los venezolanos residenciados en Nueva York se reúnen con regocijo para celebrar la fiesta patria, se tornó en tristeza, llanto y resignación ante la muerte del ilustre estadista. Raúl Leoni Otero nació en la ciudad de El Manteco, Estado Bolívar, el 26 de abril de 1905.
Fue presidente del Senado y del Congreso de la República entre 1959 y 1963 y presidente de Venezuela entre los años 1964 y 1969. Fue uno de los más importantes dirigentes universitarios de la generación del 28, primer movimiento de masas opositor a la dictadura de Juan Vicente Gómez, lo que lo llevó a ser desterrado del país. La transición del presidente Raúl Leónez fue muy importante para Venezuela, a fin de lograr estabilidad y de lograr, digamos, que el equilibrio del país y la pacificación se diera en el término que luego se dio en la época de Caldera. Todo un proceso. En 1941, Raúl Leónez regresa nuevamente a Venezuela y el 13 de septiembre de ese año funda junto con otros dirigentes políticos el Partido Acción Democrática, que se consolida rápidamente como primera alternativa de poder debido a la popularidad de sus dirigentes, el arraigo entre las masas y la férrea conducción de Rómulo Betancourt. Tenía 16 años. Entonces Leónez, en su liderazgo juvenil, es protagonista, al igual que Rómulo Betancourt, Miguel Otero Silva, Pío Tamayo, y un conjunto de prestigiosas figuras de la inteligencia nacional, Jovito Villalba, que no podemos dejar de mencionarlo, como uno de los precursores también de la generación del 28. Entonces, ese grupo de jóvenes cargados de vocación revolucionaria se presentan ante el rector de la universidad en ese momento para proponerle un programa de actividades. En las elecciones de 1963, Raúl Leónez asume la candidatura del Partido Acción Democrática y luego de una intensa campaña electoral, obtiene la presidencia de la República. La conflictividad durante su gestión caracteriza en el devenir del hombre que había muerto el 5 de julio de 1972 en Nueva York. Lo veremos asumir el desafío histórico. Y usted estará allí.